El día martes fue 4 de febrero y fue el Día Mundial del Cáncer y vamos a hablar justamente de este tema con la doctora Laura Luján, que es médica oncóloga, para tratar de seguir entendiendo justamente lo que significa. Doctora, ¿cómo le va? Buen día, Sandra Ramos y Martín Daer aquí en Inteligencia Artesanal. Buen día, ¿cómo están? Muy Bien, bien. todo muy bien. Bueno, sobre todo estos días sirven para hablar, ¿no? Del cáncer, que de hecho hasta es una palabra que nos cuesta decir, ¿no? Que genera rechazo, sí, Sí. por supuesto, exacto. Bueno, eso en principio cada vez que se asigna un día para la conmemoración de una patología, lo que pretende es tratar de evitar esa situación, ¿no? Ponerlo sobre la mesa de discusión, hablar, lo que permite informarnos y un poco perder ese miedo, desmitificar, que es algo que para nosotros siempre es un desafío en esta especialidad por el temor que sigue siendo para las personas y para la sociedad en general hablar de un tema que creemos nosotros que es necesario hablar porque es extremadamente prevalente. Es una enfermedad muy frecuente y con la cual nos guste o no nos guste tenemos que hablar, y además es importante hablar porque hablar significa darnos herramientas para poder evitar muchas veces estas enfermedades o en el peor de los casos estar más a tiempo o abordarla de una manera, de una mejor manera, más menos mórbida para todos, ¿no? Tanto para las personas como para el sistema de salud. Doctora, Así ¿y que cada vez hay sí, más casos de personas con algún tipo de cáncer? exacto. Eso es a nivel mundial, tiene muchas razones, tiene que ver con el estilo de vida, Mm. especialmente en el mundo occidental, ¿no? Asociado a los factores de riesgo y a lo que estamos expuestos en nuestro estilo de vida. También tiene que ver con el crecimiento de la esperanza de vida, la mayor expectativa de vida. Las personas viven más y esa mayor tiempo de vida es también un tiempo para o más tiempo o más probabilidad de desarrollar estas enfermedades que muchas veces tienen que ver o su pico de incidencia está en edades más avanzadas. Mm. También el aumento de la incidencia nosotros creemos que está relacionado con que hay avances tecnológicos no solo en el tratamiento de las enfermedades avanzadas, sino en el diagnóstico de los estadios iniciales. Entonces, diagnosticamos más y eso también aumenta el número total de casos. Y también hay razones que tienen que ver con el registro epidemiológico. Sabemos más, diagnosticamos más y tenemos mayor precisión del número de casos. Esto es en todo el mundo y Argentina tiene en ese sentido también una incidencia que va en aumento, de la mano del aumento para nuestra población, para Argentina, de la mayor exposición a los factores de riesgo asociados con el desarrollo de estas enfermedades. Así que sí, Mm. es una enfermedad muy frecuente y en el mundo y en Argentina, por supuesto, también. Ahora, ¿cuánto influye eh, estos tiempos, ¿no? De estrés, de locura que Mm, vivimos, de ir de un lado ujú, para el otro, de tener sí, tres trabajos? sí, Claro, sí. ¿cuánto representa eso también en estas estadísticas de crecimiento de cáncer? Mucho y de muchas formas. Vos hablás particularmente del estrés y de este ritmo de vida. Por supuesto que el estrés es algo malo para no solo para el desarrollo de enfermedades tumorales, sino también para muchas otras enfermedades. Y también el estrés viene de la mano de no estar en el eje, ¿no? La persona no está en el eje, muchas veces postergamos prioridades porque lo urgente a veces corre a lo importante, entonces diferimos los diagnósticos, diferimos los controles, diferimos las consultas, esta autopercepción que las personas tenemos del autocuidado, muchas veces están influenciadas por el estrés. Sí, el estrés particularmente, ¿no? Esa situación de estrés está asociada a la inmunodepresión, es decir, el estrés, esa tensión, esa preocupación, a veces angustia y demás, eh, genera en cualquier persona una baja en su capacidad de defensa, ¿no? Lo que nosotros llamamos la inmunodepresión.
Y toda circunstancia o situación que baja las defensas es un factor de riesgo para el desarrollo de los tumores en general. Pero el estrés también tiene que ver, o nuestro estilo de vida también tiene que ver con otros factores de riesgo para el desarrollo del cáncer, que son los hábitos saludables, la forma en la que nos alimentamos, la poca actividad física, el consumo de alcohol, el consumo nocivo de alcohol, por supuesto el consumo de tabaco, la obesidad, el sobrepeso, todo tiene que ver con nuestra forma de vida, con nuestra modalidad de vida. Y eso hay muchísima evidencia en el mundo. Para eso la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud y muchas entidades de mucho prestigio internacional hacen una mención y remarcan esa importancia. El estilo de vida, estos factores de riesgo que están asociados al estilo de vida, tienen relación con el origen, con la génesis de muchísimos tumores, y si uno pudiera modificar esos factores de riesgo con hábitos saludables, incorporando hábitos saludables, se prevé que se podría prevenir entre un 30 a 40% de los casos, lo cual es una enorme cantidad, son muchísimos casos. Entonces, desde la prevención se pueden hacer un montón de cosas, cada uno individualmente con la toma o los pequeños cambios en su vida que tienen que ver con bajar un poquito el estrés, pensar un poco más cómo vivimos, cómo podemos cuidarnos, qué cosa podemos hacer pequeña en el día a día, caminar un poco más, incorporar un poco más de fruta, comer menos embutidos, menos alimentos procesados, tratar de tener un consumo, no puedo decir evitar, pero sí un consumo medido del alcohol, evitar sí el tabaco, todos esos pequeños cambios que uno puede tener en el estilo de vida tienen un enorme impacto, tanto en la prevención, sino también, además también en los casos en los que los pacientes tienen el diagnóstico y tienen que enfrentar distintas instancias del tratamiento, también tiene impacto, en un impacto positivo, les va mejor a las personas que tienen hábitos de vida saludables. Eso está muy demostrado. Doctora, ¿y el cáncer de mama sigue siendo el de mayor magnitud a pesar de todas las campañas de prevención que se conocen? Exacto. Sigue siendo por prevalencia, es decir, por frecuencia, por número de casos, es el tumor más frecuente, incluso en la población general, hombres y mujeres, aunque el cáncer de mama en los hombres existe, es mínima la proporción, existe, pero el número de casos es tan grande de tumores de mama que cuando analizamos la distribución en una población general, incluso considerando a los hombres en esa población general, el número de tumores malignos de la mama es el más frecuente. El cáncer de mama es el más frecuente. Eso sí, por suerte también son los que más se curan, son de los tumores que más se curan. No siempre los más frecuentes son los que producen mayor mortalidad. Y eso de la mano de las técnicas de prevención, de lo que nosotros llamamos el tamizaje, la búsqueda activa de esas lesiones que no dan síntomas, que son chiquitas, pequeñas, que eso lo hacemos a través de la mamografía y muchas veces de la ecografía que complementa, hacemos diagnóstico de lesiones chiquitas y eso aumenta enormemente las posibilidades de curación. Doctora, cuando surge la noticia que te enterás, un ser cercano, familiar, tiene cáncer, una de las primeras charlas de no gente que es especialista, ¿no? Pero Sí. Sale decir, pero ¿cómo puede ser que se avanza tanto en tantas cosas Sí. y no se puede encontrar algo para combatir esta de M, que es el cáncer? ¿Qué es lo que nos puede decir al respecto? En realidad creo que sí se ha avanzado muchísimo, muchísimo. No es que no hemos podido avanzar. Hoy curamos tumores que antes no curábamos. Incluso podemos hablar de curación en etapas avanzadas. Eso es un gran avance. Prevenir es difícil porque, a diferencia, por ejemplo, de lo que fue en su momento el HIV,
que fue una enfermedad muy temida en su momento y que se pensaba que no se podía curar, y hoy prácticamente hablamos de una enfermedad crónica y curable con el HIV. A diferencia del resto de las enfermedades, el cáncer es tu propio cuerpo, son células de tu propio cuerpo, no es algo que viene de afuera, sino son células propias que aprenden o adquieren mecanismos que le permiten una supervivencia pese a los controles que el organismo tiene normalmente para evitar ese crecimiento. Entonces el problema está dentro y además es multicausal. El cáncer no tiene una única causa, tiene que ver con la genómica, el control genético del crecimiento de las células, que es enormemente complejo. Y entonces en esa complejidad son tantas las variables que pueden hacer sumadamente que se produzca un tumor, que no hay una única forma de prevenirlo ni una única forma de tratarlo. Entonces es difícil, estamos todavía lejos de poder erradicar esta enfermedad, pero sí estamos más próximos y tenemos muchas más expectativas de bajar la carga de enfermedad, ¿no? Los diagnósticos, los tratamientos, hacer más prevención. De eso no estamos lejos y los oncólogos estamos viviendo una época que es muy revolucionaria para el tratamiento de estas enfermedades, con enormes logros en los últimos 10 años, te diría. Yo no soy tan vieja ni tan joven, pero he vivido momentos que son troncales para la oncología, con cambios en la perspectiva y en las posibilidades de tratamiento, de supervivencias largas, incluso de curación de enfermedades avanzadas que antes era impensado. Y todo sigue, porque sigue. Hay muchísimos nuevos medicamentos. En los últimos 5 años se calcula que hay más de 120 nuevas moléculas con mecanismos de acción diferentes, innovadores, para tratamientos de distintas enfermedades, lo cual abre un pronóstico mucho más alentador, aunque no podamos todavía hablar de una. Ahora, hablar de cáncer o de cualquier otra enfermedad, lo prioritario es la detección temprana. Sí. Nosotros hacemos mucho hincapié en eso, en las formas de prevención. Prevención es tratar de evitar el desarrollo de la enfermedad, y si no lo podemos evitar, diagnosticarlo en etapas iniciales, porque en ese contexto la posibilidad de curación es altísima, y eso aplica a todos los tumores. Entonces, sí podemos prevenir, de nuevo el énfasis en la modificación del estilo de vida, los factores de riesgo, la exposición a los factores de riesgo. Eso depende de cada individuo. Para nosotros es la responsabilidad de informar, de dar conocimientos y herramientas a la población, pero después cada uno es responsable de la adquisición de esos hábitos de vida saludable. Y por otro lado, reconocer y conocer y utilizar los métodos que está demostrado, que hay mucha evidencia de que sirven para prevenir el desarrollo de las enfermedades, incluso las más prevalentes, como son el cáncer colorectal, el cáncer de mama, el cáncer de cuello de útero, que hay formas de prevención, formas de tamizaje, que es buscar esas lesiones chiquitas, premalignas, o los tumores cuando están en estadios muy iniciales, donde las posibilidades de curación no son la excepción, son la mayoría. Entonces, conocer qué puede hacer cada persona según su sexo, su edad y también, por supuesto, aspectos personales de la historia de cada uno y de la historia familiar, y qué puedo hacer yo para prevenir un tumor, por ejemplo, de mama o de cuello de útero en el caso de las mujeres, o hombres y mujeres a partir de los 50 años. La prevención del cáncer colorectal es posible, y con métodos que están al acceso de todos, como son el test de sangre oculta en materia fecal o la colonoscopía como una opción, una alternativa. Entonces es importante que la gente sepa que debe buscar esas herramientas que están a disposición, porque esa es una forma demostrada que puede prevenir o curar enfermedades que son muy prevalentes, de nuevo. Doctora, por último, ¿qué opinión tiene de la decisión del gobierno de sacar al país de la Organización Mundial de la Salud?
Bueno, primero tengo que aclarar que no soy sanitarista, entonces es una opinión personal y podría decir general. Parece, la realidad es que mi opinión personal es que no parece una decisión inteligente en el sentido de la salud pública. Primero es contradictoria, ¿no? Porque el anuncio es que salimos de la OMS, pero seguimos en la Organización Panamericana de la Salud. Y la Organización Panamericana de la Salud, si bien son organismos diferentes y la OPS es preexistente, es una dependencia de la Organización Mundial de la Salud. Entonces ahí aparece una primer contradicción. Segundo, seguramente tiene cuestiones que sabrán los constitucionalistas mucho mejor que yo de qué implica, ¿no? Estamos incumpliendo, es pensar que esta salida no sea incumpliendo un montón de normativas o de compromisos establecidos internacionalmente, y esto es difícil pensar que no va a tener una repercusión en muchas estrategias que ya están establecidas y que son útiles para las políticas públicas, como son la situación con las vacunas. Argentina, casi el 80% de las vacunas las obtiene a partir de ese fondo que ofrece la OPS. Entonces es difícil que nosotros independientemente vayamos a tener un acceso a un costo más bajo negociando independientemente. Y en el caso de la oncología y otras especialidades también ofrecen fondos estratégicos para la compra de medicamentos de alto costo, que en oncología cada vez más es el costo de los tratamientos. Es verdad que hay cada vez más opciones de tratamiento más eficaces, pero también de mayor alto costo, y esto es difícil pensar que no va a tener un impacto negativo, ¿no? La verdad que no le encuentro una razón estratégica, y esta idea de que seamos más autónomos en las decisiones referentes a políticas de salud pública, aislados del contexto mundial y regional, no parece tener un fundamento racional o científico. Usted Pero bueno, hizo es una opinión mención, personal. sí, usted hizo mención a esto de, bueno, de los medicamentos para los distintos Ujú. tratamientos, y en realidad cuando Sí, uno lee este título, que Argentina sale de la OMS, lo primero que uno piensa es, ¿y qué va a pasar si ocurre otra pandemia claro, con ese apoyo técnico directo? ¿Qué va a tal pasar cual, con los insumos, con la contratación de personal? Es como que no hay respuesta para todo eso. totalmente. Totalmente, creo que esa es una de las mayores vulnerabilidades, que quedaríamos totalmente expuestos. Es difícil pensar que somos tan capaces y superiores de pensar estrategias mejores que las que el mundo puede disponer. No, es difícil, la verdad que no resiste mucho análisis, y además es una decisión un poco, pareciera al menos, un poco au- eh, como individual o Poco cesada, democrática, por porque, lo menos. claro, porque, no sé, acá pesa mucho. Argentina es un país federal, pero con muchas diferencias regionales. Esto, si uno analiza, ¿no? Pensando en políticas públicas y mirando el país en general, y hablando de cáncer específicamente, la distribución de la mortalidad, de la incidencia y de la mortalidad en nuestro país es muy diferente. Hay regiones que tienen un comportamiento, provincias que tienen un comportamiento totalmente diferente a otras. Entonces es difícil pensar que una medida va a ser justa cuando no se toma la opinión de las distintas provincias y los distintos representantes, los ministros de cada una de las provincias. Y eso creo que no estuvo en esta decisión. Doctora, gracias, muy Muy amable. amable, Laura. No, al contrario, gracias por la invitación y siempre dispuestos para hablar de esta temática. No, por favor. Gracias. La doctora Laura Luján, médica, oncóloga, hablando, bueno, en el final sobre esta decisión del gobierno de sacar al país de la Organización Mundial de la Salud, pero el eje principal tuvo que ver con el día 4 de marzo, el día martes pasado,
que fue el Día Mundial del Cáncer.